Minas, muchos minas del fuego, ¿sí? Estamos en el tiempo de la mujer, tiempo de la feminidad, tiempo de reivindicación, tiempo de que las mujeres nos enseñen a los hombres a volver a amar otra vez, ¿no? De que nos perdonen. Porque yo he estado en todos los lugares, ¿no? De nuestra América Latina. He visto milagros. La gente que viene de Bolivia, de Perú y Ecuador saben perfectamente que cuando se reciben los primeros rayos del sol, estos rayos del sol del 21 de junio no son los rayos del sol del 20 ni tampoco del 22. Los rayos del 21 de junio, según nuestros astrólogos, amautas, sabios, conocedores de nuestra sabiduría ancestral dentro de nuestra astrología y nuestro propio calendario inca, establece que los primeros rayos de sol de 5.533 años son rayos medicinales, que si usted le pone fe, si usted le pone convicción, creencia, en pedir algo que necesita con urgencia, salud, bienestar, dinero, paz, amor, equilibrio, que un proyecto que tiene en mente sea todo un éxito, que la gente que usted ame, que ama, sean hijos, familiares, esposo, esposa, pues se mejoren, ¿no? En su actitud, en su comportamiento, en su salud. Este es el momento de poder pedirlo. Pedimos a Dios, por supuesto, creemos en Dios, solo que nosotros usamos nuestra propia terminología quechua y nosotros le llamamos Pachacamac. Muchos podrían decir Jehová, otros podrían decir Jesús, Cristo, Dios. Para nosotros es Pachacama, en el Perú le dicen Huiracocha. El gran espíritu no tiene sexo, no demanda una religión en nuestra filosofía de vida. Pachacamac lo es todo. Incluso nosotros somos Pachacamac. En cada uno de nosotros existe un gran espíritu. Así que la forma de recibir estos primeros rayos del sol es transmutando una palabra que pueda que la hayan escuchado, algunos no pueden comprender la importancia y la fuerza que tiene esta palabra. Transmutación significa que voy a sacar de mi interior, en mente, corazón, espíritu, alma, vida, todo lo malo que haya podido haber hecho en el pasado, con conciencia, sin conciencia, a propósito o inconscientemente. Ahora, en estos primeros rayos, tiene la oportunidad de sufrir un cambio de limpieza, de corazón, de mente, de acciones, de usar el poder de la palabra y el verbo para honrarse a usted mismo, purificarse. Nosotros decimos en este tiempo del Wilcacutic, del Inti Raymi, es un tiempo de limpiarnos, de sanarnos, de curarnos, de sanar el alma, los dolores, lo que decía hace un momento, odios y resentimientos. Perdonemos. Si no perdonamos, no vamos a poder estar en paz ni tranquilos, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Perdonemos a las personas que en algún tiempo determinado, ya sea en el pasado, en nuestra infancia, nos pudo haber ocasionado daño. El perdón empieza perdonándose usted primero. Perdónese usted primero por haber recibido todo este tiempo guardado en su corazón o en su mente acciones, resentimientos que nos han maltratado y que siempre nos evocan a la memoria, a la reminiscencia, que luego nos sumerge en un letargo de melancolía, tristeza, depresión, estrés, dolor. Así que vamos a limpiarnos, vamos a purificarnos, y para hacerlo necesitamos la energía de todos. Y para esto vamos a hacer, por favor, un círculo, nos tomamos la manito todos, por favor. Dejar la upala, tomarse la mano, por favor, no pasa nada, Tomar palabra poderosa en los Andes, Aini. Aini significa el poder de amar sin esperar nada a cambio, el poder de la reciprocidad. Manos que dan, reciben. Ahora vamos nosotros a cerrar los ojos, por favor, acompañarme en este momento y espacio de concentración a la espera de los primeros rayos del Taita Inti. Primero vamos a concentrarnos, cerrar los ojos, respire. Estamos frente a esta mamacocha poderosa, maravillosa, agua sagrada del Mediterráneo. En estas hadas la mano de manera sincronizada, esto se transforma en una bomba atómica de amor, de esperanza, de fuerza, de salud, de su madre, de alguien a quien ama con todo el alma,
con toda la vida, con todo el corazón. Dedíquele todo ese tiempo para darle, con su mano transmítale, ¿no? Sale desde la punta de los pies, recorre las espinillas, las rodillas, los muslos, partes íntimas, el abdomen, el hombro, la cabeza, pasa por la mano y le está diciendo, espero que solucione todo lo que tengas, o que tus sueños se cumplan, que todo lo que se cumpla a partir de ahora, en este año nuevo andino, en este fin de año. Acordarse que nosotros celebramos el fin de año este 21 de junio, lo que la gente celebra normalmente el 31 de diciembre, nosotros el fin del año es ahora. Así que lo deseamos a la mano derecha, al amiguito, hermano, hermana que esté al lado derecho, desearle todo lo mejor. Ahora a la inversa, a la mano izquierda, a la otra persona vamos a desearle lo mismo, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma fe, con esa convicción de que está haciendo algo bueno por alguien que no conoce, y si conoce mejor todavía, ¿no? Ahora va a pedir para usted, pida para usted, ahora para usted, pídalo con toda la fe, con toda la fuerza. Los milagros existen en los Andes. La fe ha sido una de las luchas permanentes y constantes. Por eso somos un pueblo luchador, que no tenemos nada, pero a pesar de no tener nada, nunca nos ha faltado. No hemos tenido todo, nunca nos ha faltado nada. Donde hay un plato para 3 personas, comen 10. Siempre estamos ayudando a la gente, incluso los más pobres. Siempre hemos tenido el corazón abierto para poder dar a las personas, aunque no tenemos, Ese es un ejemplo tremendo para Occidente. Volver otra vez a sentirnos humanos. Estos tiempos ha sido utilizado esta madera, que no solamente tiene un buen aroma, sino que es energizante, muy equilibrante. Lo utilizamos siempre, los yachaks, hombres medicina, utilizan en los Andes para hacer una limpieza áurica, una limpieza energética. Así que, como si fuese agua, con las 2 manos intentar coger el humo y nos lavamos. La hermana nos lo va a enseñar para los que no sepan. Los que vienen por primera vez, intentar, esto es coger con las 2 manos, como lavarnos la cara. A ver, si nos indica por aquí una hermana. Exactamente, coger eso. Respiramos, bienvenidos. Es una coa, ¿sí? Ya, por favor, aquí. La coa es uno de los rituales más sagrados que tiene la cultura aymara, quechua de Bolivia, de nuestra maravillosa Bolivia. La coa es un ritual de agradecimiento y de petición, en este caso al Taitaínte, a Dios, a los apus, ¿no? Los apus son los grandes espíritus, pueden ser las montañas, pueden ser los árboles. Estamos las palmas de las manos, tenemos un sol rojo, un sol fuego, un sol de fuerza, ¿no? Vamos a levantar nuestras manos, a respirar y a imaginar que esos rayos penetran desde las palmas de las manos, haciendo vibrar cada nervio, cada partícula de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras sensaciones, sentimientos, emociones. Respirar profundo, profundo por la nariz, expulsar el aire por la boca. Y las manos directamente hacia el Taitaínti. Repetir conmigo, por favor. Yupaychani Taitaínti. Muchísimas gracias, Padre Sol. Yupaychani Pachacamac. Muchas gracias, Gran Espíritu, Dios, es lo que decimos, ¿no? Vamos a dar gracias a todo este océano maravilloso en nuestra lengua quechua. Yupaychani Hatun Mamacocha. Poner las manos en el sol y ahora esas manos dirigir hacia su cara. Tapar esas manos. Dirigimos esas manos hacia nuestro rostro, hacia nuestra cara. Dirigir, poner las manos en su cara, poner las manos en su cara.
pedirle, por favor, cúrame de todos los males, cúrame de mis enfermedades, mis dolencias, mis preocupaciones. Ayudarme, por favor, en mis dolencias, en mis problemas. Dame salud, dame sabiduría. Dios Todopoderoso, a ti, Padre Sol, dame la oportunidad de reivindicarme, de redimirme, de volver a estar en paz conmigo, con los míos, con mi gente, con la gente que amo, con la gente que quiero. Ayúdame a seguir mi vida en paz, tranquila. Pedirla con corazón. Ahora vamos a ponernos detrás de la persona que está delante, vamos a abrazarla. Su cuerpo, y le dice, háblele mentalmente. No sé lo que estás pasando, pero lo que sea, no estás solo. Yo voy a ayudarte. Y ahora te dejo mi corazón para que puedas sanar el tuyo. Hable con la mente, hable con el corazón, hable con el alma. La gente perdió la capacidad de hablar sin el poder de la palabra. Este es uno de los fallos que deberíamos comenzar a practicar. A decir te amo, te quiero, en silencio. Solo con nuestra presencia, con una sonrisa, con una mirada. Imagínense lo que es un abrazo. Un abrazo es transmutador, transformador, saca, expulsa todo tipo de resentimiento tóxico, acciones maquiavélicas, bipolares, acciones que nos hacen sacar el lado oscuro de cada uno de los seres humanos que tenemos, ¿no? Respire profundamente por la nariz, abrácele fuerte, fuerte, como si se va a caer, como si se fuera a desmayar y usted tiene que sujetarle. Ese es el abrazo, no lo estamos tocando. Abrace, no tenga miedo, los abrazos no embarazan, chicas. No tenga miedo, abrazamos. Y ahora cambiamos, por favor, media vuelta. Muchas gracias, Amaru, por la presentación que me has hecho. Para mí es un placer estar por aquí nuevamente un año más compartiendo este año nuevo andino. Y bueno, yo me dedico a la música, pero yo solo quiero como dar énfasis a este momento, que es como para mí significa como resistencia de nuestros pueblos, memoria, resistencia, identidad y el florecer nuevamente de nuestras raíces, así como lo siento yo y como me gustaría transmitir este mensaje para ustedes. En un mundo en el que estamos ahora muy lejos de nuestros territorios, pero aún así tenemos dentro de nosotros la semilla que sigue latente y sigue fuerte y que nos... Las personas que queremos, que nos quieren, eso, camine. Y ahora en vez de caminar, zapateamos, ¿no? Esto de nosotros es despertar a la Pachamama, decirle, Pachamamita, aquí estoy. Aquí te dejo mis zapateadas, aquí te dejo mi espíritu, aquí te dejo mi fuerza, te dejo mi corazón.
Ahora nos paramos ahí y hacemos esto hacia adentro y hacia afuera. Sí, eso es. Venga esa música. Había hecho falta. Sí, ha hecho falta. Para el próximo año, un bombo, ¿no? Espera. Bien, gracias hermanos. Plantas sagradas, medicinales, plantas sanadoras, plantas curadoras, todas son diferentes, pero tienen un denominador en común, que es mejorar no solamente el aspecto fisiológico, sino energético, espiritual, psíquico incluso, de todo nuestro cuerpo, de nuestra humanidad. La gente solamente mira plantas y dirá, pues ¿cómo me voy a poder curar un dolor de cabeza si me pasan con estas plantas? Pues ocurre que no solamente se curará el dolor de cabeza, va a curarse todos los males que le estén perjudicando. Un bloqueo de energía que le impida tener fortuna, buena salud o que las cosas estén saliendo mal, porque la energía siempre se estaciona como mal de ojo. Existe la energía del mal de ojo. Consciente e inconscientemente lo dejamos en la casa. Pelea en el trabajo, pelea fuera de casa, incluso más que la ciencia actual y contemporánea. Es una medicina ancestral. Cada planta, cada semilla, cada cosa que ven aquí tiene magia, tiene alquimia, tiene superpoderes para curar muchísimas dolencias, problemas de todas índoles. Pica durísimo, fuerte. Además en nuestros países amazónicos, trabajar con la ortiga del Amazonas es más fuerte todavía. Esta planta científicamente se ha considerado una de las plantas más sanadoras, porque ejecuta en nuestra piel no solamente un picor, sino un movimiento celular, sanguíneo, a nivel del sistema nervioso. Ayuda a curar un montón de enfermedades. Unida con la sagrada hoja de coca. La hoja de coca es tan sagrada como la ayahuasca, bebidas sagradas, ¿no? Bebidas madre. Plantas sagradas medicinales que nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos desde la salud. Tenemos el romero. También es una planta limpiadora del aura, mejora el karma, mejora el dharma, ayuda a visibilizar su energía con cara a todo lo que va a suceder antes, durante y después. Entonces, el baño sagrado consiste en lo siguiente. Podemos salir por este extremo. Vamos a pasar aquí y tenemos aquí al Yachak. Por favor, un segundito, venga por aquí. Tiene que apoyarme. Necesitamos una Warmi que tiene que venir. Ya les vamos a enseñar poco a poco cómo transformarse en médicos ancestrales. Todo hombre o mujer medicina. Eso es un hombre o mujer. Yo no soy un Yachak. Yo soy una Mauta. Una Mauta es un mensajero, un conocedor, un catalizador, un portavoz. Que ayudo a los Yachaks a limpiar a la gente, a intentar sanar sus males. O traje de baño, porque la única forma de poder recibir la medicina ancestral es recibiendo en la piel y en el cuerpo directamente estas plantas. Las plantas, el tabaco, el palo santo. Y una vez que recibe, y también trabajamos con el trago, se trabaja mucho con el trago, fortalece, saca todos los antimonios, malos pensamientos, malos deseos, insomnios. ¿Por qué no puedo dormir? Pues ahora es el momento de poder conciliar y expulsar lo que le esté impidiendo tener equilibrio para conciliar el sueño. ¿Por qué no? Entonces, contaminante, yo suelo decir destructivo, muy autodestructivo, ¿sí? Acciones que saquen lo peor de nosotros. Primero nos destruye nosotros y nosotros hacemos daño a personas inocentes, principalmente a los hijos, a gente que no ha hecho nada, ¿no? Así que ahora es la oportunidad. Entonces, cuando viene aquí, nosotros vamos a pasar todas estas hierbas por su cuerpo, el tabaco, el habano cubano también, el palo santo, e inmediatamente, cuando ya sale, tiene que ir directamente al mar.
se mete en un clavado, tiene que entrar, mojarse toda la cabeza, ¿sí? Y sale de espaldas. Y acto seguido, esta noche quien hace esto no puede bañarse. Tiene que permanecer 24 horas con el agua del mar, que por cierto, el mar y el agua salada se trabaja muchísimo para hacer limpiezas y desbloqueos de energía cuando alguien ha hecho hechicería, brujería, mal de ojos. ¿Sí? Esta es la oportunidad de transmutar, es decir, eliminar todo este tipo de situaciones. Alguien tiene una relación demasiada conflicto problemática, que no sabe cómo dejarlo. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para tener el valor, el sano juicio, la fuerza, la voluntad de amarse a usted mismo y de respetarse. Así que, bienvenidos. Pues se enfoca y pueden hacer lo que yo voy a hacer en este momento. Muy bien. 3 hojas de coca. Tenemos que ponernos de rodillas porque es símbolo de humildad. Por favor, y no pisar no pisar la chacana. No pisar la chacana, por favor. Eso es. La chacana no la pisamos, por favor, porque esto es como nuestra parte, sagrado, sí, esto es sagrado. Por favor, tomar 3 hojitas. Y hacemos lo siguiente. Tenemos el taitaíte ahí. Cogemos con nuestras 2 manos las 3 hojas. Vamos a dar un beso a las 3 hojas. Levantamos las 3 hojas, cerramos los ojos. Y las 3 hojas significan el Kai Pacha, el Urku Pacha y el Hanan Pacha. Es decir, el mundo de los cielos, el mundo de los espíritus, el mundo superior, el Urku Pacha, el mundo presente, el mundo de su interior, de su corazón, de su alma, de su espíritu, y el otro es el mundo subterráneo, el inframundo. Lo que estamos pidiendo es, pida ahora esos 3 deseos que habíamos pedido antes, pero ahora es con más énfasis. Pida por usted, por su familia, y por alguien que no sea su familia, por una situación universal, como las guerras que les he dicho hace un momento. ¿Listos? Y pida con fe. Y cuando ya hemos pedido, arrojamos aquí las 3. Eso es. Aprovechamos la coa para quien nos ha traído esta coita, que todos sus deseos se salgan. Esto es una ofrenda que contiene dulces, que contiene casa, que contiene dinero, paz, amor, y que en Bolivia es muy tradicional ofrendarle tu pucha puchacha, el pacho guarnicura aquí a punto mango antiguo, y leche que da ninguna casa en Cañagüi. Sí, una vez que puso ahí yo pensane. Luego vamos a hacer poco a poco, ¿sí? Ahora empezaremos, sí, volumen a eso, por favor. Listo, gracias.
con Booking.com. Vuelta la vuelta. Eso, necesito. Siguiente.
Yo a mí se me baja la tensión y la verdad es que va a ser Mira, Caminamos aquí y al agua, ¿sí? Recordarse salir de espalda. Entrar al agua de frente y salir de espalda, por favor. Sí, gracias. Poner ¿ya está desayunando? pasando la puerta. Va a haber venta, quizás. Vamos, segundo.
Háblale, por favor, hermano, gracias. Aquí hay que callar. Hay que chayar, un momentito. Dos tiene que ser. Ya. A ver, no se va a servir. Allá primero. Derecho. Así. No, vamos. Yo te sirvo ya. Estoy con él. No me pico. ¿Cuánto sigue? ¿Sí? Sí. ¿El otro? ¿Sí? No, con la derecha. Primero tomas y luego con la derecha. Primero la pacha, ¿no? La Pachamama. Aquí está la... Al otro también. Claro, este está un poquito, no está yendo bien, ¿eh? Vamos a soplarle, vamos a soplarle. ¿Quién ha puesto basura? Plásticos no. Un pequeño mini concierto de su música. Pero antes voy a presentarles a su director. No sé si director. Pablo. ¿Cuál es el director? El director. Mirar los hermanos. Que son unos genios. Coger bolsas o cosas que debemos permitir estar aquí el año próximo. Basura, plata.
Esta es la primera vez que vengo, he hecho la limpieza y estoy pues conectado con la Pachamama. ¡Ya! ¡Estamos Feliz año a todos.